En este video vamos a tratar de explicar cómo se define un sistema de coordenadas esféricas. A ver, lo que vamos a necesitar como primer medida es recurrir a la imaginación de quien está viendo este video. Por ello, lo que vamos a imaginar en primera instancia es una esfera. La estoy tratando de representar aquí de la forma más simple posible. Y luego esa esfera aquí está proyectada sobre el plano de la pantalla que está observando quien sigue el video. Y imaginemos que en esa esfera, por ejemplo, en la semisfera delante de la pantalla, hay un punto. Yo lo voy a representar acá a ese punto, por ejemplo, ahí. Lo vamos a hacer un poquitito más grandecito para que no haya dudas de ese puntito. Supongamos que allí tengo un punto. Ese punto puede ser, por ejemplo, una hormiga arriba de una pelota de fútbol. Puede ser, por ejemplo, un cráter en la superficie lunar. O puede ser una ciudad en la superficie terrestre, o una mancha en la superficie del Sol. En fin, una esfera y un punto. Y yo lo que voy a tratar de explicar en este video es cómo podemos hacer para diseñar algún sistema de modo tal que yo pueda comunicar a otra persona un par de números que permita a esa persona localizar con ese par de números ese punto, porque digamos, si se trata de ciudades sobre la superficie terrestre, hay muchísimas ciudades. ¿Cómo hacer para saber que me estoy refiriendo específicamente a ese punto? Que ya, como para ir definiendo cosas, vamos a llamarle a ese punto objeto, y lo vamos a representar con la letra P. Entonces vamos a ir haciendo ya algunas, vamos dando ya algunas definiciones, y vamos a ir dejando escrito lo que vayamos haciendo. Tenemos el punto objeto sobre la esfera, que vamos a representar aquí simplemente con la proyección en el plano. No lo puedo hacer tridimensionalmente. Tenemos el punto objeto y la esfera. Para poder crear un sistema de coordenadas esféricas, necesitamos definir algunas cosas, algunos elementos que vamos a estar usando para lograr esos numeritos que de forma unívoca me van a llevar a ese punto P. Lo primero que vamos a necesitar es definir un plano y un eje, que a veces se define primero el plano y en función de ese plano el eje, o al revés, el eje primero y el plano después. Yo voy a utilizar la definición primero del plano. Supongamos que yo tengo un plano que va a tener que cumplir este requisito. El plano del que vamos a hablar ahora tiene que ser un plano que contenga al centro de la esfera. Esa es la condición que sí le vamos a imponer. Es un plano que corta la esfera en dos partes y que además debe ese plano contener al centro de la esfera. Por ejemplo, yo estoy tratando de hacerlo. Esto es nada más que una representación, o sea, no busquen precisión en las explicaciones que vayamos a hacer. Esta va a ser el centro C de mi esfera. Le vamos a llamar centro de la esfera. Lo vamos a dejar escrito como para que no nos olvidemos de las cosas que vamos a ir escribiendo. Entonces, ese centro de la esfera es el que nosotros hemos representado con la letra C. Como para que entendamos que ese plano está cortando a la esfera y no nos confundamos en los dibujos, lo vamos a dar un colorcito, y que nos ayude a interpretar esta tridimensionalidad representada aquí sobre el plano.
ese plano va a recibir el nombre de plano fundamental. El plano fundamental, que aquí lo estamos tratando de identificar de forma clara, contundente, es ese plano, el que está sombreado allí. Cuando se define el plano fundamental, uno automáticamente lo que está definiendo también es un eje que pasa por el centro de la esfera, y ese eje es perpendicular al plano fundamental. Ese eje es muy importante para lo que vamos a hacer a futuro y lo vamos a llamar eje del sistema. Como dijimos recién, a veces se define primero el eje del sistema y en segunda instancia se define el plano fundamental. Vamos a tratar de representarlo así. Seguimos insistiendo. El eje del sistema es perpendicular al plano fundamental. Ese eje del sistema va a cortar a la superficie esférica en dos puntos de la superficie, uno por encima y otro por debajo en nuestra representación que estamos haciendo. Esos dos puntos reciben el nombre de polos. Ese es el polo que está encima en nuestro dibujo, en nuestro actual dibujo, y le vamos a llamar, por ejemplo, polo A. Aquí abajo nos quedará definido el polo que llamaremos arbitrariamente, en este caso, polo B. Lo importante es que hay que identificarlos a uno del otro. Otro elemento fundamental a considerar es un punto sobre el plano fundamental que vamos a elegir de forma arbitraria, pero de tal modo también que cualquier persona que tenga que localizar ese punto lo sepa localizar fácilmente. A ese punto lo vamos a llamar origen. Le vamos a ir dando el nombre origen y lo vamos a al origen lo vamos a representar con la letra O. Es el llamado origen del sistema de coordenadas. Bueno, estoy tratando de dejar escrito todo lo que estamos representando para que quien nos siga no tenga confusiones a la hora de revisar estos temas. Bien, y por último vamos a definir un nuevo concepto, que es el concepto de círculo máximo. Llamaremos círculo máximo a todo círculo con el diámetro de la esfera, pero que tenga este requisito: debe contener al eje del sistema. Entonces, un círculo máximo, por ejemplo, es el que voy a dibujar acá. Miren, vamos a tratar de dibujarlo, no se preocupen. Voy a dibujar un círculo máximo. Este círculo que estoy dibujando ahora es un círculo máximo. ¿Por qué? Porque contiene al eje del sistema. Y este círculo máximo es un círculo máximo particular, porque además es un círculo que está pasando por el punto origen del sistema. Yo estoy tratando aquí de eliminar, a ver si tengo suerte. Quiero eliminar, ya lo estoy logrando, la partecita del círculo máximo que pasa por detrás allá de nuestro plano fundamental. El círculo máximo pasa aquí por delante y por el punto origen. De esa manera, como he definido acá este círculo máximo, también podría haber dibujado el círculo máximo que pasa por
el punto P. A ver, vamos a darle un color azul, e incluso vamos a tratar de aumentarle un poquito el grosor y lo vamos a hacer pasar, como dijimos, por el punto P. Bueno, con un poquito de paciencia vamos a ir tratando de darle de la forma, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, como hicimos en el caso anterior, vamos a tratar de eliminar la partecita que pasa por detrás del plano fundamental. Entonces se está entendiendo la idea. Tengo un círculo máximo que pasa por el origen del sistema y un círculo máximo que pasa por el punto de la esfera. En el círculo máximo que pasa por el punto objeto, vamos a tener una intersección de ese círculo con el plano fundamental. Ese punto que tenemos aquí será la proyección del punto P, la proyección del punto P sobre el plano fundamental. Así la vamos a denominar y lo podemos identificar, por ejemplo, con la letra P', digamos. Le vamos a poner un nombrecito como para que quede allí. ¿Se quedó claro? P' es la intersección del círculo máximo que pasa por el punto objeto y con el plano fundamental, con el círculo que quedó definido por el plano fundamental. Ahora, lo que vamos a hacer una vez que tenemos estos tres puntos sobre la superficie esférica, para ir yendo hacia el concepto que estamos buscando nosotros, vamos a unir el punto P con el centro de la esfera. El punto P', la proyección, el pie del punto P con el centro de la esfera, y el origen del sistema también con el centro de la esfera. Y fíjense ustedes qué interesante. Quedan definidos sobre el plano fundamental un ángulo que lo estoy coloreando aquí con rojo, mientras que en el plano el círculo máximo va a quedar definido aquí, lo voy a colorear bien, ángulo contenido en ese círculo. Bien, este ángulo que estoy tratando de representar aquí, este ángulo y este otro ángulo, vamos a tratar de hacerlo también acá, a esta representación. Esos dos ángulos se visualizan. Bueno, estos dos ángulos los vamos a llamar, por ejemplo, a uno A y al otro, por ejemplo, como para darle un nombre, es nada más que eso. Le vamos a dar, por ejemplo, la denominación B, el ángulo A y el ángulo B. Con esos ángulos A y B, nosotros vamos a definir lo que hemos llamado coordenadas esféricas del punto P. Esas son las coordenadas esféricas del punto P. Bien, para que no queden dudas cuáles son, la vamos a señalar acá cuáles son. Ahí está, las coordenadas esféricas del punto P. Esos dos numeritos, si yo conozco el origen, sé cómo está el plano fundamental, cómo está el eje del sistema, con conocer el ángulo A y el ángulo B, yo encuentro la posición del punto P. Está claro también que, por ejemplo, para el ángulo A, yo podría haber hecho el recorrido tal como lo hice desde O a P', pero también podría haber hecho el recorrido desde O, dando la vuelta todo al revés hasta P'. O sea que tengo que tener bien claro cómo se debe medir el ángulo. Yo es como que he salido del punto O hacia P', siguiendo el sentido que visto desde A es antihorario, digamos. Si yo pongo el ojo acá, yo veo que el sentido de giro fue antihorario, para encontrar desde saliendo de O el punto P.
A ver, lo vamos a hacer un poquito acá. He ido en este sentido. Vamos a dar un poquito más de grosor para que no queden dudas. Bien. ¿Tá? Entonces, vamos a marcarle la flechita para definir cómo es que hemos hecho el sentido de giro. ¿Está claro? Bien. Entonces, no solo hay que definir el valor de A, también definir cómo se hace el ángulo. También, por ejemplo, si este ángulo es 30 grados, el ángulo B es 30 grados, tengo que tener cuidado, porque 30 grados desde P' puede ser hacia arriba, pero también podría ser hacia abajo. La persona que va a localizarlo tiene que tener claro el sentido de giro. Entonces, lo ideal sería definir que 30 grados es, por ejemplo, hacia el punto, es hacia arriba, hacia el polo A, y no hacia el polo B. Bueno, estos son los denominados sentidos de medición de los ángulos. El sentido. Eso también es muy importante definir a la hora de establecer criterios para las flechitas, para tener un sistema de coordenadas bien definido. Bien, entonces, sintetizando, definiendo un plano fundamental o un eje sobre la esfera, un origen, y conociendo los conceptos de círculos máximos, uno puede obtener no solo el punto P y el punto O, sino también la proyección del punto P, objeto, sobre el plano fundamental, P', y de esa manera encontrar y medir dos ángulos, uno sobre el plano fundamental y otro sobre el círculo máximo, y con esos dos ángulos encontrar el punto P de forma unívoca. Pero para que sea de forma unívoca hay que agregar el concepto del sentido de medición del ángulo en el plano fundamental, que en este caso es antihorario visto desde A, desde el polo A, y es desde el punto P' hacia el polo A como positivo. Y podríamos haber definido un ángulo negativo, por ejemplo, cuando se sale desde el punto P' hacia el polo B, por ejemplo. ¿Está bien? Bien, espero que haya quedado claro el concepto. Cerramos aquí este primer